Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra él es un tema destacado en las Escrituras y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana. Muchos cristianos la han rechazado o la han descuidado por completo. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Una bendición para cada uno de ustedes. Espero que el Señor haya estado al cuidado y también que nos haya inspirado para poder estudiar. Así que todos juntos lo haremos. La recomendación es: traiga su Biblia, traiga su libro de estudio, algo con que tomar nota, y así podremos estudiar todos juntos. Una vez más, la recomendación para que se una a nuestro programa de oración Madrugando con Jesús, los días lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana, hora de California. El teléfono en pantalla, usted lo marca, mete su número de clave y puede participar de las peticiones y de las oraciones. Así que gracias por atenderme. Entonces vamos, hermanos, amigos, a poder orar todos juntos para pedir la dirección de nuestro Dios. Acompáñenme. Bendito Dios, una vez más, damos gracias, Señor, porque es un milagro el estar aquí. Y es porque usted lo ha permitido. Señor, antes de estudiar queremos suplicar que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, y que el Espíritu Santo more en nuestra mente y en corazón, para, Señor, entender este estudio, para poder retenerlo, para poder practicarlo, Señor. Sea con mis amigos, mis hermanos que se unirán a través de esta plataforma. Ayúdenos también a cada uno de ellos a poder entender, Señor. Quédese con nosotros, diríjanos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amigos, hermanos, podemos ver allí el título: el conflicto cósmico. El gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ese conflicto se encuentra en el centro de la teología bíblica. Por ejemplo, para poder entrar en este tema, abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13. Leeremos del 24 al 30 y vamos a poder todos leer juntos. También en Mateo 37-39 habla del trigo y la cizaña y termina diciendo, por ejemplo, en los versículos 37-39, porque está muy largo y para poder entrar en contexto, vamos a ver lo que dice en la parábola de el trigo y la cizaña, y en versículos 37-39 de Mateo 13. Y respondiendo él, dijo, aquí es Jesús el que está hablando: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. También habla de la misma manera allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 12, 7 al 10. Allí se ve el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Dice el versículo 7: estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Esta idea
de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas caídas. Es un tema que se destaca en toda la Biblia. Y el problema es que muchos hemos descuidado este conflicto. Hemos descuidado, parece que el conflicto no existe. Hay personas que lo han olvidado completamente. Pero no podemos nosotros perder la esencia de este conflicto. ¿Por qué? Porque es parte de lo que está sucediendo en este mundo. Los evangelios saben que contienen muchas referencias al diablo y a los demonios que se oponen a Dios. Es por eso que en nuestro estudio correspondiente a esta semana vamos a abordar cómo se podría responder a las siguientes dos preguntas sobre la base de algunos pasajes bíblicos cruciales. Por ejemplo, ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? 2. ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto? Según las Escrituras. El versículo de memoria es un versículo conocido de Génesis 3:15, en donde se dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces podemos ver claramente, ¿verdad?, que hay un conflicto, y ese conflicto es parte de la guerra cósmica que hay en esta tierra. Es por eso que cuando se da este versículo de Génesis 3:15, que es el anuncio del evangelio, dice que va a poner enemistad entre este enemigo y la mujer, y entre la simiente de este enemigo y la simiente de Dios. O sea que va a haber un conflicto completamente llevándose a cabo todo el tiempo. Entonces vamos a ver de que la simiente de Dios va a aplastar la cabeza de ese enemigo, aunque el enemigo morderá en el talón. Vamos entonces a pasar hoy sí, hermanos, denle vuelta a su libro de estudio. El librito de estudio, recuérdense que está por aquí. Usted va al día domingo hoy en día. Así que vamos entonces todos juntos y vamos a ver quién hizo esto, porque ese es otro de los temas que se dan. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta cosa que está pasando en este mundo? Y el título dice de esta semana, de este día domingo, un enemigo hizo esto. Y vamos a ver cómo nos ayuda a entender quién hizo esto a través de la parábola que cuenta Jesús en Mateo 13, 24 al 27. Y ahí nos va a entender, ¿verdad?, la existencia del mal en nuestro mundo. ¿Por qué se está llevando? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Y vamos a ver, esto nos va a ayudar a entender. Así que búsquela, por favor, Mateo 13, versículo 24 al 27. Dice el 24: les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Jesús está contando esta historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, cuando viene la cosecha, brota la cizaña junto con el trigo. Cuando los criados ven esto, van y le preguntan: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo nada más? ¿Cómo puedes decir que hay cizaña? Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Y es una pregunta que a mí me la han hecho personalmente. Y esa pregunta es: si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? Y cuando nosotros leemos la segunda parte o continuamos leyendo Mateo 13,
ahora del versículo 28 al 30 y lo vamos a poner a la luz de la explicación que Cristo está dando de Mateo 13, 37 al 40. Mire, vamos a ver cómo esto ilumina la naturaleza del conflicto cósmico. Porque aquí se va a ir descubriendo, ¿verdad? Esa pregunta, ¿por qué hay tanta maldad si Dios hizo todo y estaba bueno? Mateo 13, 28 al 30 dice, y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y las recojamos? Pero él dijo, no, sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Y es lo que dice aquí ya, vamos entonces viendo quién hizo esto, por qué existe el mal. Continuamos leyendo ahora Mateo 13, siempre 37 al 40. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. O sea, el amo está respondiendo claramente a la pregunta de su creador. Y él va directo y dice, un enemigo ha hecho esto. O sea, un enemigo hizo esto. Y más adelante Jesús identifica al que siembra la buena semilla como el Hijo del Hombre, que es justamente el propio Señor Jesús. Y explica también que el campo es el mundo. Y que el enemigo que sembró la cizaña lo identifica ahora con nombre y dice es el diablo, describiendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Una vez más la pregunta, ¿por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, o sea, del diablo, que se opone a Dios. Es por eso que Jesús dice, un enemigo ha hecho esto. Por eso estamos en esta situación. Esta respuesta, sin embargo, va a provocar la siguiente pregunta. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esa es la pregunta de los siervos. Bueno, ya sabemos que el enemigo sembró la cizaña. Él lo hizo. Entonces dicen los siervos, bueno, Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, como se ha hecho es la referencia a la misma pregunta, pero en diferente forma. Mucha gente dice, ¿por qué no quitar el mal inmediatamente? Y entonces el amo, que es el que conoce todo, dice, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Ahora, aquí está algo bien claro. La cizaña va a ser arrancada. Pero la cizaña no es arrancada por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos adentro de los pensamientos de las personas, sus intenciones, sus corazones. El ser humano puede ser engañado. El ser humano se puede equivocar al arrancar y se puede traer una persona que él piensa que está mal y la va a dañar. Es por eso que el Señor dice no, porque si arranca la cizaña, también podrían arrancar el trigo. O sea, ustedes no saben. Y dice el Señor, dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, oiga bien, yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos, quemarla. Pero ¿quién es el que va a identificar y que va a dar la orden? Claramente el Señor Jesús. Por eso es que dice yo voy a dar la orden.
y que después de que quemen la cizaña, que guarden el trigo en mi granero. No en cualquier granero, sino que dice en mi granero. O sea, según esta parábola, Dios acabará finalmente con el mal. Pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de arrancar ahora la cizaña que está en medio del trigo? Bueno, justamente porque podemos provocar daños colaterales irreversibles y que perjudicarían el bien. Al mismo tiempo, ¿por qué el hecho de no arrancarla no significa que debamos ser indiferentes ante el mal? Y esta pregunta es grande y es clave. Porque dejar que crezca la cizaña con el trigo no es que nosotros nos vamos a hacer ciegos o indiferentes al mal. O sea, no podemos decir, bueno, y acuérdense que cuando estamos hablando del trigo y la cizaña es que crecerá juntos, ¿y dónde? Entre el pueblo de Dios. Ahora, no por eso nosotros simplemente vamos a ignorar y vamos a permitir, ¿verdad?, que se haga todo tipo de mal. ¿Por qué? Porque hay reglas y hay reglamentos y hay dirección en la palabra de Dios de cómo lidiar con diferentes problemas. Mientras Jesús viene y da su orden final. Recuérdense que él mismo identificó la siega como ¿qué? Como el fin del mundo. Cuando ya viene y arranca todo y se separa, y ahí ya no hay para dónde llegó al final. Vamos a continuar entonces y vamos a ir ahora al día lunes, porque tenemos que entender también el origen del conflicto en la tierra, o sea, dónde comenzó. Porque existe otra pregunta, ¿verdad? O otra interrogante que es en paralelo al de la parábola. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? O en otras palabras, si Dios creó el mundo completamente bueno, entonces ¿cómo vino a salir el mal? Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vamos a ver aquí cómo habla Dios mismo acerca de la creación cuando Él la terminó y por qué es importante la respuesta a esta pregunta. Génesis 1:31, Dios hablando y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó a la mañana, este fue el día sexto. Según como acabamos de leer aquí en Génesis 1:31, el mundo era bueno y era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. En Génesis 1, si usted puede tomarse el tiempo de leerlo, Génesis, el primer libro de la Biblia, primera página, dice que en Génesis allí no hay ningún indicio de maldad en la creación. O sea, todo lo que creó en este planeta Dios era bueno y en gran manera. Y aquí está la pregunta, entonces, ¿llegó el mal de una manera sorprendente o cómo entonces es que el mal llega a la experiencia humana? Ahora, ¿qué nos dice Génesis 3, versículo 1 al 7? Porque aquí va a hablar acerca de cómo llegó el mal a la tierra. Y vamos a ver qué luz arroja eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico. Recuérdense que esta semana estamos hablando justamente de esto, del conflicto cósmico. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Su Biblia, por favor, no me crea, ábrala, su teléfono o si la tiene allí a la mano, ábrala, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice allí, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto,
Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de los frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Ahora, para entrar bien en contexto, veamos también el Apocalipsis 12, versículo 7, versículo 9. Dice aquí que después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. En este relato vemos mentiras dichas por la serpiente. O sea, esa serpiente antigua que es identificada aquí como el diablo mismo. Y vemos cómo es la mentira que da este ser mentiroso acerca del carácter de Dios. Porque la serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios. Y aquí casi está invirtiendo en esa pregunta el orden de lo que Dios había ordenado. O sea, que invierte las palabras y luego él, este ser maligno va a desafiar directamente lo que Dios había dicho. Porque Dios había dicho, si comen, morirán. Pero él, en Génesis 3:4 dice, ¿saben qué? No van a morir. O sea, está diciendo como, ¿saben qué? Dios les ha mentido. Aquí el mentiroso no soy yo. Aquí el mentiroso es Dios. Porque Dios sabe que si ustedes comen, no van a morir. Y entonces la pregunta que se viene en la cabeza de Eva es, ¿quién mintió? ¿La serpiente o Dios? Y aquí, ahora Eva debe decidir a quién creer. Igual que nosotros, todo ser humano. Dios dice una cosa, el ser humano escucha la voz también del enemigo y tiene que hacer una decisión quién creerle. Si le va a creer a Dios o le va a creer al enemigo. Y miren, muchas de estas cosas, al final de los días, todo se decide por obediencia y adoración al verdadero Dios. O sea, unos dicen que hay que adorar en cierto día, pero Dios ha dejado un día establecido en la Escritura. Y eso es súper claro. Hay otros dicen que hay que hacer algo para salvarse. Y Dios dice en su Escritura que no, que somos salvos por gracia únicamente. Está bien, entonces las voces se siguen escuchando hasta el día de hoy. La voz de Dios y la voz de la serpiente. Y debemos de preguntarnos, ¿a quién voy a creer y a quién voy a escuchar? Porque aquí en otras partes de la Escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con qué y a quién creer, lo que es en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Esto se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella. Y en ese caso, de escucharla y aceptarla, todo lo que nos diga. Pero Dios dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Claramente la declaración hecha por Dios
a la serpiente, de que el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa serpiente que es identificada a menudo como el primer ser que se rebela contra Dios. Pero también en esta declaración de Génesis 3:15 se conoce como el primer evangelio, o sea, como el protoevangelio de las Escrituras. O sea, aquí se le anuncia al mundo que sí, ¿verdad? Cayó el hombre, pero hay alguien que lo viene a rescatar. Y ese es el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías. O sea, ¿cómo va a reforzar esto la realidad del conflicto y al mismo tiempo nos da esperanza en medio de este conflicto? Claramente podemos ver que estamos viviendo un conflicto en este mundo, pero la esperanza es que un día todo eso termina. ¿Por qué? Porque ese simiente de la mujer un día regresa y le pone fin a todo el mal. Ahora, vimos el origen del conflicto en la tierra, pero veamos el origen del conflicto en el cielo. ¿Por qué? Porque Génesis 1 al 3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, el mal ya existía. O sea, el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos agarrando el concepto. O sea, el hecho de que conceptualmente no haya habido mal en el Edén, pero el mal ya existía. Por eso Dios les advierte que si comen van a conocer el bien y van a conocer el mal. Claramente podemos ver ahí. Y Génesis 2, 9 al 17 habla de la serpiente, o sea, del diablo, que acusa a Dios de mentir cuando era él el que estaba mintiendo. La existencia de la serpiente, junto con su mentira, muestra la realidad de la existencia del mal aquí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifestada incluso en el Edén y antes de la caída. ¿Cuál es la naturaleza de la caída de este ser? Bueno, lo podemos encontrar en las Escrituras. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19. Acompáñenme para que veamos cuál es la naturaleza de la caída de este ser. ¿Por qué cayó? Versículo 12 dice de Ezequiel 28: Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte: tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura, tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas: cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Pero por tantos negocios que hacías te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te pondré al ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tu santuario con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiraban. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. Vamos viendo la naturaleza de la caída de este ser. ¿Qué era un querubín? Claramente un ser cercano a Dios, protector.
Es más, cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, 19 y 20, se describe cómo estaban los querubines. Mire lo que dice. Un querubín, dice el versículo 19, irá en un extremo y un querubín en el otro extremo, y formarán una pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. Sus rostros estarán uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. O sea, allí el templo de Dios cuidando los querubines simbólicamente, cubriendo con sus alas, protegiendo. Pero según el pasaje que acabamos de leer de Ezequiel, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó en el cielo. O sea que antes de caer, el ser que llegó a ser conocido ahora como Satanás era un querubín o un ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección. Estaba lleno de sabiduría y de una hermosura tremenda. Y dice Ezequiel que estaba en el Edén, en el huerto de Dios. O sea, claramente vemos la descripción de este ser. Ahora, leemos esto en el contexto, ¿verdad?, de una profecía que se da al rey de Tiro. Pero si nosotros analizamos la profecía que se está dando aquí, ninguna de las cosas que se le acaban de describir le podrían decirse del rey de Tiro, de un ser humano, o de ningún otro ser humano. Porque ningún ser humano ha estado en el huerto de Dios, o es el sello de la perfección, o es lleno de sabiduría, o eres de un acabado hermoso. Entonces claramente es una descripción, ¿verdad?, de lo que describe este texto, es una descripción de la caída de Lucifer. Ahora, ¿qué luz adicional va a arrojar esto sobre el origen del gran conflicto? ¿Cuál? Lo que vamos a leer en Isaías 14, versículo 12 al 15. Claramente dice ahí Isaías 14, 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono, en el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ay, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Según Isaías aquí, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo complementa lo que vimos o lo que leímos en Ezequiel 28, donde se dice que se enalteció su corazón a causa de ¿qué? De su hermosura. Y esto lo debería de haberlo llevado a glorificar a Dios porque lo hizo hermoso. O sea, en vez de estar agradecido por la manera en que Dios lo había creado, en vez de haber sido motivo para adorar a Dios y para darle la honra y la gloria a Dios, en vez de tener ese efecto, lo que hizo es que se volvió orgulloso. O sea, este ser se llenó de orgullo, y ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios e incluso llegar hasta calumniar a Dios. Es que el pecado y la maldad es de esa manera. Y es por eso que ninguno de nosotros nos podemos descuidar. ¿Por qué? Porque si dejamos de darle la honra y la gloria a Dios, empezamos entonces a glorificar a nosotros mismos. Y nuestro corazón se va a llenar de orgullo. Y eso nos va a conducir a pretender ocupar el lugar de Dios. ¿Cómo? Bueno, ahora nosotros vamos a hacer nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. No vamos a depender de Dios. E incluso vamos a empezar a hablar mal de Dios. Aquí la expresión que se utiliza en Ezequiel como trato comercial, hablando en el contexto que hablaba de negocios, la palabra hebrea se traduce también como calumnia.
Aquí es una indicación de que como Satanás opera contra Dios, pero también opera de la misma manera contra nosotros. ¿Cómo? Utilizando la calumnia. Es por eso que cuando nosotros calumniamos a alguien, estamos siendo instrumentos de Satanás. Y es por eso que es súper importante conocer estos temas, para que no venga Satanás y nos esté utilizando para calumniar, para hacer y hablar mentiras sobre otra persona. Y la pregunta que viene aquí en este día, en esta lección, dice: ¿cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto desde el momento en el que había sido creado hasta el momento en que se halló maldad en el corazón? O sea, la pregunta es: ¿cómo podía un ser perfecto caer a menos que su perfección también incluyera la libertad moral, de lo que hemos venido hablando, el libre albedrío? Recuérdense que el elemento que no puede faltar en el amor es el libre albedrío, el cual nos lleva voluntariamente a rechazar o aceptar algo. Día miércoles, para ir avanzando, porque el tiempo va corriendo. Si me adoras. Y en este día, en el afán de Satanás por usurpar el trono de Dios, también se revela en los relatos de Mateo capítulo 4 y de Lucas 4. Y aquí es donde se habla acerca de la tentación, las tentaciones de Jesús, cómo Satanás vino a tentar a Jesús. Este es un encuentro sorprendente entre Jesús y el tentador. Y aquí se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto. Y aquí también vemos la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero representada en términos crudos y en términos más gráficos. Vamos a ver cómo se revela Mateo 4, 1 al 11, cómo va a revelar la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Leamos todos juntos para que podamos entender el contexto. Abra su Biblia, Mateo 4, versículo 1, hasta el versículo 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le contestó diciéndole: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. El Espíritu había llevado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que fuera tentado por el diablo. Y antes de afrontar este encuentro, Jesús ayunó durante 40 días. Cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan. ¿Por qué? Porque Jesús tenía hambre. Y es que ese es el asunto, mis amigos, mis hermanos. El diablo te estudia, el diablo te ve, el diablo te mira y te va a llegar por el área más débil. Así es como el diablo funciona, nos llega por el área más débil que tenemos. Y en ese momento Jesús tenía hambre, porque imagínense, ayunando 40 días. Y llega el diablo y le dice:
convierte las piedras que están aquí en pan. Porque estaba aprovechando el hambre extrema de Jesús. El diablo va a aprovechar nuestras necesidades extremas. Pero Jesús nos da el ejemplo y nos da el arma para contrarrestar a Satanás. Porque él le respondió a esta tentación que traía Satanás. Le respondió con qué? No con sus sentimientos, no con, por ahí dicen, no con un yo creo, sino que le dijo, escrito está. Y es así como va a fracasar el plan de Satanás para hacernos caer. Cuando nosotros apoyemos todas nuestras decisiones y todas nuestras respuestas en un escrito está. Ahora, cuando no pudo hacer caer al Señor, ¿verdad?, con esta tentación, después intentó de hacer que Jesús actuara presuntuosamente. El diablo lo tentó a arrojarte desde el pináculo del tiempo, y Satanás tergiversó las escrituras para sugerir que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, los ángeles lo iban a proteger. Pero Jesús, tomando la escritura y sabiendo correctamente lo que la escritura decía, Jesús lo vuelve a contrarrestar a Satanás. ¿Cómo? Siempre con un escrito está. Y la tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. O sea, ¿a qué había venido? Claramente se va a poner al descubierto. Porque le trató de llegar por un lado, por otro, ¿verdad? Por necesidad física, por presunción, no pudo. Entonces ahora, bueno, como no puedo andarme con rodeos, te voy a decir exactamente qué es lo que quiero. Y allí en esa tercera tentación se revela claramente lo que él está buscando y tratando de lograr. Él quiere que Jesús lo adore. Ahora Satanás intenta esta vez usurpar la adoración que solo se le debe dar a Dios. Y para hacerlo muestra a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y luego afirma, todo esto te daré si postrado me adoras. Saben que en el libro de Lucas, donde también se relata este encuentro, que es un texto paralelo, ¿verdad?, al de Mateo, aquí en Lucas el diablo afirma, le dice, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados. Y a quien quiero, yo los doy. Ahí en Lucas 4:6, si lo quiere buscar y leerlo. Una vez más vemos que Jesús va a contrarrestar la tentación con las escrituras, y de nuevo esto va a llevar a que Satanás fracase. O sea, en los tres casos, en las tres tentaciones, Jesús utilizó las escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. Jesús estaba bien seguro porque conocía las escrituras. Además, Efesios 6:12 nos recuerda a nosotros que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad que hay en las regiones celestes. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos que vivir todo el tiempo con miedo, pero debemos recordar siempre la realidad de la lucha que se libra a nuestro alrededor entre el bien y el mal. Y para finalizar, en el día jueves, vamos a ver la naturaleza del conflicto cósmico, porque es esencial esta naturaleza de este conflicto cósmico. Y hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás claramente. Pero, ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Ahora, si el conflicto fuera una mera cuestión de poder, esto había terminado antes de comenzar. Pues el que tiene todo el poder es Dios mismo.
Entonces este conflicto debe ser de otro tipo. O sea, no es de poder. Bueno, de hecho, las escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios, un conflicto acerca de las acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Y tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o a la fuerza, sino comparando los dos tipos de caracteres que están aquí en juego. Miren lo que va a decir el conflicto de los siglos en la página 488. Aquí nos va a arrojar un poquito más de luz la explicación. Dice de la siguiente manera: en su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse: el elogio y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debería ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley es perfecta. Satanás empezó a calumniar a Dios y empezó a poner en duda el carácter de Dios. O sea, Satanás le había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. O sea, Satanás se propuso como el que iba a arreglar todas las cosas que estaban en el cielo mal, de acuerdo con su propio entendimiento, y que todos deberían llegar a comprender el verdadero carácter de los usurpador y el propósito que lo estaba impulsando a hacer todo eso. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. O sea que Dios le permite a Satanás que continúe actuando de la manera que es, porque a veces muchos se han preguntado, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo destruyó y ya se acabó el mal para siempre? Pero cuando nosotros miramos esto, podemos ver que no es un conflicto de poder, sino que el conflicto es de otra índole, de carácter. Y cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 8, 44 y 45, y esto lo vamos a leer a la luz de Apocalipsis 12, 7, 9, estos pasajes van a revelar algo acerca del carácter del diablo y de su estrategia. Miren lo que dice Juan 8, 44 y 45. Y Jesús hablándole, ¿verdad?, a los líderes, estaban corrompiendo todas las escrituras. Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso, y que su ley es opresiva y que, o sea, es perjudicial para ellos. O sea, el diablo le estaba diciendo a los ángeles: miren, ¿saben qué? Esto es mentira lo que dice Dios. Dios habla puras mentiras, como le dijo a Eva. Dios les ha dicho que van a morir, no van a morir, es mentiroso. Y entonces no es de extrañar
que Jesús, en ese pasaje que acabamos de leer, se refiere al diablo como mentiroso y padre de la mentira. Entonces, aquí vamos a ver lo opuesto. Veamos lo que las escrituras hablan de Jesús. Porque las escrituras dicen que Jesús vino para dar testimonio de la verdad, ahí en Juan 18:37. O sea, el diablo, el padre de la mentira, Jesús viene a dar testimonio de la verdad. Y para contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás, para derrotar y en última instancia destruir al diablo y su poder. Claramente, aquí no lo miramos bien claro. Apocalipsis 12, 9 y 10 identifica a Satanás como la serpiente antigua, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios y como el dragón gobernante que engaña al mundo. La palabra griega traducida como diablo, que significa simplemente calumniador. Claramente se muestra una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias y no con poder. Y esto va a incluir las creencias acerca del carácter de Dios. Y nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dirigiera o que diera un paso o que diera lugar a la rebelión de este ser. Claramente las Escrituras enseñan que el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Este es un misterio e inexplicable y no podemos excusarlo, porque excusarlo entonces va a equivaler esto a que lo estamos defendiendo. Miren, de haber sido destruido Lucifer inmediatamente, los ángeles leales que habrían servido a Dios por amor anteriormente, pero al ver de que Dios iba a destruir a Lucifer completamente, inmediatamente allí, entonces ya no iban a servir a Dios por amor, sino por miedo. Y el miedo no es parte del amor, porque el amor es libre, tiene el libre albedrío. Y entonces, si Satanás hubiera sido destruido inmediatamente, la influencia que ya había sido plantada no había quedado destruida del todo, ni en el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Entonces, para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojará él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertible la justicia, la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Esa es la naturaleza del gran conflicto. Y seguiremos estudiando. Es súper importante conocer este tema, porque entonces vamos a poder entender, o cuando alguien nos pregunte si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? La buena noticia es que así como hemos llegado al final de este estudio, de esta semana, Dios vendrá y pondrá final al mal. Gracias, amigos hermanos, por haberse quedado hasta el final. Agradezco mucho sus comentarios, sus likes, porque comparten este estudio. Suscríbanse. Recuérdense que, una vez más, este canal no está monetizado. No creemos en monetizar el canal porque no creemos que sea bíblicamente aprobado que negociemos con la palabra de Dios. Cada quien, ¿verdad?
pero al menos eso es lo que creemos nosotros. Nos veremos aquí la próxima semana. Si Dios no ha regresado, si Él lo permite, les espero, mis amigos y hermanos. Estudien, por favor, tomen sus notas, comparémoslas y todos vamos a crecer espiritualmente. Mientras esperamos a Cristo que regrese, recuérdense que es súper importante. Si decimos que amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.